Japón era un tráiler de nuestro futuro, gente, y no nos dimos cuenta. En los 90, 2000, pues hubo mucho reportaje de Japón, era un país pues como muy diferente al de uno, entonces llamaba la atención, ¿cierto? Y uno era como impresionado, porque se hablaba de mucha cosa, por ejemplo, de la baja natalidad. De hecho, había un reportaje súper popular que se llamaba El Imperio de los Sin Sexo, porque era gente que ya no tenía, pues, digamos, como tanto relaciones como entre parejas, ya con otra persona. Entonces decían pues que había un mercado muy amplio, un mercado pues muy amplio. Y no era como, no, ¿cómo así? No, ay, que ya no hay niños, que empezaron a cerrar yo no sé cuántas escuelas, que las escuelas estaban ya solas, que la natalidad llegó a ser tan bajita, que había un pueblo que mantuvo pues en funcionamiento el tren solo para llevar a una estudiante, y uno era como, no, marico, o sea, ¿qué le pasa a esa gente? Y de la depresión impresionante, o sea, también se hablaba demasiado de eso, que tenían altos índices pues de depresión, se hablaba de los hikikomori, que era gente que se encerraban en sus casas y no querían salir, que ya no querían pues hacer pues relacionarse por fuera de su casa, y incluso en su casa no se relacionaban casi que ni siquiera con la gente en la casa, o sea, eso se escuchaba muchísimo, y para uno como latinoamericano entender eso era muy difícil, o sea, a mí no me cabía en la cabeza nada de eso, me parecía una cosa pues como impresionante. Ahora estamos pasando por eso, gente. Esta semana pasada vi el video de una chica de acá de Colombia. A ver, yo no recuerdo muy bien, pero ella decía de como que ella visitaba las escuelas y como que hacía visitas a los diferentes kindergarten pues de las escuelas, y que le impresionaba mucho ver cómo estaban solos. O sea, que ya no eran grupos numerosos de niños, sino que, por ejemplo, ella llegaba a las escuelas y eran 5, o sea, ¿sí me entienden? Ella estaba pues como muy sorprendida por eso, pero que nunca le había tocado como un grupo que estuviera casi que completamente solo, y que le había pasado que fue a uno y ella pensó que es que los niños no habían ido a la escuela ese día, y resulta que es que eran 3 niños, 3. Marica, era solamente 3. Y no solo eso, o sea, acá también se está viviendo mucho, digamos, lo de las personas que ya no salen de la casa, que vendrían a ser los hikikomoris, bueno, los índices de depresión, y, o sea, muchas cosas, gente, que pasaban allá. Otra cosa que pasaba en Japón, gente, era lo de las casas, que eran súper chiquiticas y que ellos vivían en espacios súper reducidos. O sea, eso por ejemplo acá en Medellín está pasando un montón, que incluso las casas las dividen para alquilar apartamentos mega chiquitos. Pero el caso es que allá el problema de vivienda ha sido impresionante también, como desde hace rato. Bueno, también lo que pasa es que era como la alta densidad poblacional en las ciudades, porque hay pueblos pues que sabemos que ya están prácticamente solos también. Estábamos viendo un adelanto a lo que se nos venía a nosotros. Y ahora, por ejemplo, cada que escucho una noticia de Japón, China, bueno, esos países así, ya sí le presto como más atención. Ahora, por ejemplo, ellos están mirando cómo le hacen para mantener su industria y para mantener los puestos de trabajo, porque como casi no, pues no hay como los suficientes japoneses para trabajar, digamos, en las fábricas. Ellos, por ejemplo, se han abierto a recibir pues como muchos migrantes. Eso también ha traído otros problemitas. O sea, nosotros yo siento que a veces como por el hecho de que somos latinos, somos una cultura pues como tan diferente, y qué tal es, a veces pensamos que como hay cosas que a nosotros no nos va a pasar, que son problemas pues digamos como el primer mundo, de bueno, del otro lado del mundo, y gente, no. O sea, como que nos terminan pasando de otra manera.